Regla de divisibilidad entre 17. La definición acá dice que un número es divisible entre 17 si al multiplicar el último dígito por 5 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 13. Este es similar a el criterio que vimos de la regla del 13. Entonces, nos fijamos en el último dígito, en este caso es el número 7, y vamos a multiplicarlo por la cantidad que nos dice acá, que dice 5. Entonces digo 7 por 5 es 35. Ahora vamos a observar qué número es el que se nos forma con los dígitos restantes de esta cantidad, que es 35. Y a ese valor le vamos a restar el resultado de esa multiplicación, que es 35. 35 menos 35 es 0. Entonces, acá pues nos dice que ese resultado puede ser 0 o puede ser un múltiplo de 17. Y eso me ayuda a saber si es divisible entre 17. Como es 0, entonces yo digo que el 357 sí se puede dividir entre 17. Ahora tenemos ahí el 493. Entonces me fijo ahí en ese último dígito. Y ese dígito lo voy a multiplicar por la cantidad que nos dice la regla, que es 5. Entonces vamos a decir 3 por 5, lo cual nos da un resultado de 15. Entonces tomaría ahí los dígitos de la cantidad restante que se forma, entonces es 49 menos 15. Bueno, entonces hago esa resta, 49 menos 15. Y eso me da un valor de 34. Como acá no es 0, entonces debo de ver si ese 34 está en la tabla del 17. Y efectivamente sí es de la tabla del 17 porque 17 por 2 nos da 34. Entonces, como este es múltiplo de 17, por lo tanto digo yo que 493 se puede dividir entre 17. Y esa es la regla de divisibilidad entre 17. Ahora la regla de divisibilidad entre 19. Entonces, aquí dice que un número es divisible entre 19 si al multiplicar el último dígito por 17 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 19. Entonces, tomo ahí el último dígito y lo multiplico por la cantidad que me dice acá, que es 17. De 2 por 17 es 34. Entonces decimos ahí. Ahora, con los dígitos que me quedaron, los escribo acá, 34, y le voy a restar el valor de la multiplicación. Entonces 34 menos 34, 0. Entonces nos dice acá la regla de que ese resultado puede ser 0 o un múltiplo de 19. Si fuera ese caso, entonces nosotros decimos que, como es 0, el 342 se puede dividir entre 19. Entonces ahora sería allí con el 1045. Entonces tomo el último dígito, 5, y lo multiplico por 17. En este caso, pues 5 por 17 es 85. Entonces, tomo el número que se forma con los dígitos restantes, que es 104. Y entonces 104 le voy a restar 85. De 104 menos 85, eso nos da 19. Entonces, como no es 0, me pregunto si ese valor está en la tabla del 19. Efectivamente, como es el mismo número, entonces sí es múltiplo de 19. Por lo tanto, entonces, el 1045 sí se puede dividir entre 19. Y de esa manera es entonces que concluimos los criterios de divisibilidad. Espero que les haya quedado claro. Y ahora una breve explicación de la actividad que van a realizar. Entonces tenemos acá la siguiente tablita. Entonces, lo que debemos de hacer
aplicar los criterios de divisibilidad. En cada uno de los incisos nos pregunta si estos números se pueden dividir entre un número específico. Entonces, por ejemplo, en el primero pregunta cuáles son divisibles entre 3. Entonces, lo que yo debo hacer es aplicar la regla del 3. Lo voy a hacer con el primer número, 105. La regla del 3 nos dice que si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3, o sea que entonces diría 1 más 5. Eso es 6. Entonces, 6 es un múltiplo de 3, sí, porque 3 por 2 es 6. Entonces, si el número cumple con el criterio, lo subrayamos para marcar entonces cuáles son los números que se pueden dividir entre 3. Aquí en el tercer inciso pues está resuelto el del número 5, ¿verdad? Ahí están subrayados el 105, el 8910 y el 34615 porque estos cumplían con la regla del 5 que nos decía que terminara en 0 o en 5. Evidentemente el 3176 no se divide entre 5 porque no termina en 0 o en 5. Lo mismo pasa con el 217.583. No se puede dividir entre 5 porque termina en 3 y no en 0 o en 5. Entonces, eso es lo que deben de hacer ahí, aplicar los criterios según el número que se indica y subrayar los números que cumplan con la condición. Adiós y nos vemos hasta la próxima.